Vengo de ver todas las películas de Miranda July y encontré una nota de la revista Anfibia de Sol García Dinerstein y Sonia Budassi, de la que tengo un libro de cuentos fascinante que se llama Los domingos son para dormir, algo así. Lo compré en la feria del libro y ahora pasa un auto. Bueno, es domingo a la mañana, domingo 18 son las 12. Justo cuando dije a la mañana se hicieron las 12. Y quería leer unos párrafos que extraje de esa nota que me parecieron muy interesantes. La nota se llama Miranda July, centro más hipster, lo contemporáneo. Primero, la palabra hipster surgió en los años 40 para describir a una subcultura emergente de amantes del jazz y del swing y a los poetas beatniks de los 50. 60 años más tarde, el término renace para definir a una joven tribu urbana de clase media, alta, nacida en la era tecnológica. Afín a lo alternativo frente a lo comercial. Se asocia a la música y al cine independiente, a las costumbres saludables y ecologistas y a vivir en determinados suburbios. Algunos críticos distinguen entre cine independiente, definido esencialmente por su modo de producción, y cine indie, donde lo indie ya no tiene que ver solo con el proceso productivo, sino que se transforma casi en un género en sí mismo. Otros señalan una tercera definición, el cine indie good, una especie de cruza entre lo indie y Hollywood, de lo mainstream y lo no convencional, que se produciría en el momento en que la industria descubre la beta comercial de este tipo de películas. ¿El cine de July atraviesa ese proceso?, se preguntan Sol García Dinerstein y Sonia Budassi. En el universo de July, la vulnerabilidad se muestra, el error se señala y el humor aparece al límite exacto del grotesco. Cuando lo ridículo resulta incómodo y daña, acaso de manera fugaz y en otras circunstancias podría lastimar. Este párrafo me pareció clave para entender tanto los cuentos de Miranda como las películas. Lo repito, en el universo de July la vulnerabilidad se muestra, el error se señala y el humor aparece al límite exacto del grotesco cuando lo ridículo resulta incómodo y daña, acaso de manera fugaz y en otras circunstancias, yo agregaría, y que en otras circunstancias podría lastimar. También acaso subrayé, algunas chicas se visten muy parecida a ellas, vestidos largos hasta la rodilla, algunos floreados, navy y vintage. Punk vestida de princesa. Esto es lo que puntualizan. Una chica punk vestida de princesa. Bettina González, escritora y crítica literaria que ha dado clases en la Universidad de Estados Unidos, decía: las traducciones de sus textos, los de Miranda July, al español no le hacen justicia, pero July no es solo una escritora muy buena, con humor único, sino también alguien que llevó lo performático al terreno del documental o del film de indagación sobre lo real. ¿Cómo no va a valer la pena hablar de todo eso? Incluso para criticar su hipsterismo y los límites de ese humor. Vale la pena leerla y verla. Coincido con la compañera González.
En Tú, yo y todo lo que conocemos, su primer película, Miranda encarna el rol de Christine. Los personajes se mueven en una tensión entre madurez e inmadurez. Hay rasgos de adultez o precocidad de la niñez y también hay una persistencia del mundo del niño en el adulto. La inadecuación en cuanto a lo sexual, que tiene que ver mucho con el cuento que les voy a leer a posteriori, en cuanto a las cuestiones prácticas de la vida cotidiana, aparece también en los cuentos de No one belongs here more than you. Nadie es más de aquí que tú. En el universo que construye, lo oscuro se presenta con color rosa y el efecto es el de un impacto extraño. Con su tono naif, Miranda July se mete con temas tabú como la sexualidad infantil y, como se dijo, deja expuestas fantasías desagradables para los parámetros aceptados. Eso resultará molesto para muchos. También toma del surrealismo recursos, como veremos, no son de tan fácil asimilación o al menos implican un riesgo. Aunque sus personajes parezcan condenados al fracaso y apáticos, melancólicos e incluso freaks, generan empatía y producen un efecto de alternancia entre la ironía y la identificación en el espectador. A pesar de que están hiperconectados, sus historias hablan de la soledad. Parte de su maestría reside en esa capacidad de mezclar lo cotidiano y los planteos personales e incluso existenciales, en un mismo plano, sin caer en cursilerías de manual ni en cinismos remanidos. Casi toda su obra juega con el formato de autoayuda. En uno de sus cortos, un hombre pregunta a personas en la calle como si fuera un encuestador, esa gran figura en nuestra sociedad del mercado de opinión. Como dice la investigadora Carolina Dweck, la matriz de autoayuda hoy está presente en los discursos cotidianos. De nuevo, muchas cosas suceden dentro de la mente de los personajes y aquí se expresan a partir de metáforas. ¿Quién no ha sentido que las horas no pasan cuando vive un duelo? Como en toda su obra subyace la tensión entre lo experimental y lo narrativo, lo documental y lo real, vuelto otro tipo de relato. Si el pop nos regala el sentimiento digerido, exacerbado, intenso, fácil de convertir y sublimarse como sucede en las canciones tristes que incitan al baile o las decepciones narradas en estribillo pegajoso, la exhibición de sentimientos en los personajes de Miranda July no llegan a la exasperación del drama, aunque traspasan la frontera de la comodidad hasta volverse irritantes. Y en este sentido, productivas para generar preguntas y conmover. La verdad que esta nota de García Dinerstein y Sonia Budassi habló mucho más, habló mucho mejor de lo que yo podría haber pensado después de ver las películas y leer el libro. El libro lo compré hace mucho en librería Céspedes y lo tenía arrumbado ahí hasta que un día vi las películas y lo leí. Y este cuento de Nadie es más de aquí que tú, que estaba en la página 103, El niño de Lang Kyong, me pareció buenísimo. En realidad el hombre en la escalera me pareció mucho mejor, pero como ya está acá, yo lo escuché acá en YouTube, alguien que lo lee muy bien, entonces preferí leer este, que es otro de los que más me gustó, que es El niño de Lang Kyong.
En la contratapa del libro dice: una mujer da rienda suelta a sus fantasías tras dormirse en el hombro de su vecino mientras él sufre un ataque de epilepsia. Una joven encuentra sentido a su vida dando clases de natación a 3 ancianos en la cocina de su casa, sin más agua que la que cabe en una palangana. Una chica desesperadamente enamorada de su mejor amiga hace más llevadero el rechazo, desnudándose ante extraños. 2 completas desconocidas se funden en un llanto compartido durante un cursillo para aprender a ser romántica. Los solitarios protagonistas de estos 16 relatos intentan conectar con los demás del modo más extraño, con una ironía agridulce y un erotismo punzante. Miranda July convierte las situaciones más extravagantes en escenas de una humanidad reveladora. Este conjunto de historias supuso el debut de una autora que sorprendió con un universo literario rompedor, de un artista que ignora la realidad y flirtea con el surrealismo para centrarse en lo esencial. En sus manos toda lógica explosiona y el lenguaje se convierte en la mayor herramienta para reconfigurar el mundo. ¡Wow! Directos y sin complejos, estos relatos ofrecen comprensión y demuestran que nunca es tarde para elaborar una nueva teoría sobre quiénes somos, ponerle música y bailar como si no hubiera mañana. Esta es la contratapa del libro editado por Literatura Random House, Nadie es más de aquí que tú. Entonces, bueno, ahora vamos a leer el cuento prometido, El niño de Lan Kiong. Di 27 pasos y me detuve, junto al arbusto de enebro. La peluquería de Lan Kiong estaba delante de mí y la puerta de mi casa detrás. No es agorafobia, porque la verdad es que no me da miedo salir de casa. El pánico me entra cuando me alejo unos 27 pasos de mi casa, justo a la altura del arbusto de enebro. Lo he examinado y he llegado a la conclusión de que no es un arbusto verdadero, y he rebatido esa teoría, y he hecho todo lo posible para no darme la vuelta y regresar a casa, incluso si ello significase quedarme allí para siempre. Estaba comiéndome alguna de las incomibles bayas del enebro cuando se abrió la puerta de Lan Kiong y un chiquillo salió por ahí. Quizás era el hijo de Lan Kiong, Billy Kiong, o tal vez Lan Kiong no era un nombre, sino una traducción de salón de belleza o de uñas de porcelana. El joven Kiong se quedó junto a la puerta, yo detrás del ámbito de mis 27 pasos. Parecía que esperaba a que yo avanzase, como si eso no lo esperásemos todos. Cuando se hizo evidente que aquello no iba a suceder, me gritó: «Tengo un perro». Asentí con la cabeza y le pregunté: «¿Cómo se llama?». El muchacho pareció entristecerse durante unos segundos y me di cuenta de que en realidad no tenía ningún perro. Me sentí honrada por haberme elegido como la persona obligada a creer que tenía un perro. Yo era la mujer adecuada para eso. Había elegido bien al elegirme. Al final gritó: «Paul». Y yo obedientemente me imaginé a Paul corriendo con el niño, queriendo al niño, el niño dándole de comer a Paul. «¿Tiene usted un perro?», me preguntó el dueño de Paul mientras se dirigía hacia donde yo estaba, aunque se detuvo en un lugar que podría ser atropellado por un coche. «No te quedes en la calzada».
Se acercó y se puso a mi lado sin juzgarme. ¿Tiene usted una mascota? No. ¿Ni siquiera un gato? No. ¿Por qué no? Porque no estoy segura de que pudiese cuidar a una mascota. Viajo mucho. Pero podría comprarse una pequeña mascota que no tuviese mucha hambre. Yo conocía todas esas cosas que no tenían mucha hambre. Mi vida estaba llena de esas cosas. No quería más debiluchos que se activaran con el agua y el calor, aunque no ensuciaran, y eran tan pequeños que, cuando morían, los enterraba solo con el olvido. Si tuviera que llevar algo nuevo a mi casa, sería una cosa grande y hambrienta. Pero no podría hacerlo. No se lo dije al muchacho porque yo era la única persona que creía en la existencia de su perro. ¿Qué clase de mascota me aconsejarías? Un renacuajo. Pero un renacuajo crece y se convierte en rana. No puedo tener una rana en mi casa saltando por todas partes. Oh, no. No crees, es pequeño, pero sí necesitaría un acuario. Pero se transformará en rana. No, no lo hará. Ese es otra clase de pez. ¿Qué clase de pez? Un pececillo de agua dulce. No repliqué. En mi mente había en ese instante, junto al lugar en que el niño jugaba con su perro, un acuario habitado por un diminuto renacuajo inapetente. Nadaba de aquí para allá con la sensación perpetua de estar listo para saltar, listo para sentir el aire en su lomo y listo para la transformación fantástica y formidable que experimentaría. Nadaría por siempre jamás y Paul no moriría nunca. Pero el niño y yo estábamos cambiando incluso en ese momento en que nos hallábamos frente a frente. El muchacho iba aburriéndose y era una forma de hacerse mayor. Yo iba deprimiéndome y era culpa mía. Era un día maravilloso y alguien me dirigía la palabra por el mero deseo de hacerlo. Pero ya intuía el final. La camiseta del niño tenía estampado unos personajes de dibujos animados y aquellos personajes se alejaban de mí. Daban un paso atrás mientras el muchacho daba un paso adelante. Estaba justo frente a mí. Me apretó el brazo y me dijo: ¿me enseña su casa? ¡Qué alivio! Incluso el apretón me gustó. Me convencí de la necesidad de hacer daño a la gente al mismo tiempo que se le da algo. Fue estupendo tener una excusa para volver a casa tan pronto. Mientras cerraba la puerta, tardé unos segundos en pensar en la ley. Las leyes relativas al hecho de enseñar tu casa a un niño cuando ni siquiera sabe cómo se llama. Aunque sí sabía el nombre de su perro imaginario. Comprobé que podría pronunciar el nombre de Paul sin tener que admitir que no era real. Cuando el juez me dijese que el niño no tenía ningún perro, fingiría sentirme muy sorprendida y decepcionada, incluso ofendida. Lloraría un poco. Quizás meterían al niño en la cárcel por haberme engañado. Me fijé en sus extraordinarias zapatillas de tenis y supe que él sería capaz de soportarlo. Por lo que a mí respecta, nunca había llevado la ropa deportiva con suficiente convicción y la vida carcelaria habría acabado conmigo. Se paseó por el salón toqueteando algunas cosas que una vez significaron mucho para mí, pero que en aquellos momentos no me importaban en absoluto. Tengo muchas piezas de arte abstracto y el niño se dedicó a toquetearlas con las uñas. Cogió un libro del suelo y lo sostuvo en el aire con 2 dedos. El subtítulo de aquel libro era «Cómo conservar vivo el amor y el deseo en las relaciones estables». Era un libro que yo estaba analizando con detenimiento, palabra por palabra. Hasta ese momento había analizado el cómo conservar y acababa de empezar a analizar el vivo.
Me preocupaba que, cuando llegase a relaciones y a estables, hubiese olvidado ya cómo conservar, sin mencionar el amor y todas las demás palabras. Llevó el libro de aquel modo, cogido con los 2 dedos, a la cocina. Cuidadosamente lo dejó en un rincón, le di las gracias y él inclinó la cabeza. ¿Tiene berenjena con queso parmesano? Le dije que no. Entramos en el dormitorio. Se sentó en la cama de matrimonio y se quitó los zapatos tirando de ello con los pies. Después se recostó con los brazos y las piernas extendidos, como si fuese una estrella. Puse derecho el cepillo en el tocador y sin que él se diese cuenta guardé el gel fijador en un cajón. No quería que pensase que yo era de esa clase de gente que se pone gel fijador, porque no lo uso, en serio. Una amiga se lo dejó ahí. ¿No sería bonito tener una amiga que trajese el gel fijador y que se lo dejase allí? Eso es lo que diría si me preguntaba. En el caso de que abriese el cajón. Tendría más espacio en el dormitorio si pusiese una litera, dijo el muchacho mientras simulaba ser tragado por el estrecho espacio que había entre la cama y la pared. ¿Qué haría yo con más espacio? Resulta increíble, pero en aquel momento él estaba entre la cama y la pared, un espacio que nunca se me había ocurrido limpiar. ¿No le gustaría tener una litera? Bueno, no veo la necesidad de tenerla. Puede que venga algún amigo a pasar la noche, pero esta cama es tan grande que podría dormir conmigo. Me lanzó una mirada extraña y prolongada que curvó mi mente como si fuese una cuchara. ¿Por qué querría nadie dormir en la cama conmigo cuando podía tener su propia litera igual que en un barco? Le pregunté si creía en los almacenes Mervyn's. Le pregunté si creía que en los almacenes Mervyn vendían literas y me contestó que sí, pero que debería llamar primero y preguntar. Mientras me mantenía a la espera de que Mervyn's me cogiese el teléfono, abrió el cajón del tocador. Me sonrojé. Sacó el gel fijador y se echó un gran chorreón en las manos. En un abrir y cerrar de ojos se lo extendió hacia atrás en su brillante pelo negro y se miró al espejo. Parecía que estaba de cara a una ráfaga de viento fuerte. Intercambiamos una sonrisa porque la verdad es que tenía una pinta increíble. Desde Mervyn me informaron que las literas solo costaban $499. El niño me dijo que creía que el precio era bastante razonable. Me aseguró que él pagaría $1.000.000 por una litera si tuviese $1.000.000. Volvimos a la puerta principal porque me dijo que tenía que irse. Lo dijo con un tono de disculpa, como si yo no pudiese vivir sin él. Le comenté que era mejor porque yo tenía muchísimo que hacer. Cuando dije muchísimo que hacer, hice un movimiento expansivo con las manos para indicarle todas las cosas que tenía que hacer. Miró con fijeza el espacio que había entre las palmas de mis manos y me preguntó si tocaba el acordeón. Podía presentir el acordeón entre mis manos y a la vez presentía lo impresionado que se quedaría si mi respuesta fuese afirmativa. Le contesté que no, y un cojín del sofá se cayó solo. Como era algo que solía ocurrir, intenté ignorarlo. El niño arqueó un poco las cejas y comprendí que estaba salvada. No toco el acordeón ni tengo una litera, pero sí tengo estos cojines. Se mueven solos. Abrí la puerta y se marchó sin despedirse. Lo observé mientras cruzaba la calle, de vuelta a la peluquería de Langkyong. La puerta se cerró tras él. Yo cerré la mía y me dediqué a escuchar el sonido de la succión. Era el sonido de la tierra al alejarse precipitadamente de mi apartamento a una velocidad tal que resultaba difícil imaginarla. Y,
Mientras todas las cosas de la creación eran arrancadas de cuajo por aquel vórtice similar a un tornado, se oyó una risa. La risa sarcástica de lo que nunca ha tenido que esforzarse por nada. Miré a hurtadillas por la ventana. Más allá del arbusto de enebro había un humo gris que se arremolinaba en todas direcciones. Corrí las cortinas. Me puse a caminar por el apartamento. Me fijé en el libro que el niño había dejado en el rincón de la cocina. Le puse el tapón al bote fijador. La cama estaba toda revuelta. Pasé la mano sobre la topografía de la colcha. Había valles fluviales y montañas. Había una tundra desierta y lisa. Había una ciudad y en aquella ciudad había una peluquería. Me quité los zapatos y me metí bajo la colcha. Susurré. Cierra los ojos, y cerré los ojos y me convencí de que era de noche y que el mundo me rodeaba durmiendo. Me dije que el sonido de mi respiración era realmente el sonido de todos los animales del mundo cuando respiran, incluso el de los humanos, incluso el del niño, incluso el del perro, todos juntos, todos respirando, todos en la tierra, de noche. Qué tonto que soy cuando soy vos, mucho más tonto que ser otro yo. Hay una aplicación para fantasear. Hay una aplicación para difuminar. Extraña ilusión, la del tropiezo del cien pies. Importa lo que la gente dice, lo que la gente ve. El mundo no es más de lo que vemos desde acá. Un rayo púrpura de todo lo demás. En aquella luz hay una casa, tal vez haya una voz dentro de un perro. Pues sabes apilar todas esas sillas, sabes hacer volar todas las sombrillas. Extraña ilusión, la del tropiezo del cien pies.
importa lo que la gente dice, lo que la gente ve.